Hola tutores, ¿cómo estáis? Vamos a ir terminando el tema que ha tratado sobre las capacidades psicofísicas del conductor y vamos a terminar viendo los factores que influyen en estas capacidades. Ya vimos cómo la alimentación, el alcohol y las drogas podían influir en nuestras capacidades para conducir y hoy vamos a ver los últimos factores. Venga, pues vamos con las enfermedades y los medicamentos y cómo influyen en la conducción. El consumo de medicamentos es responsable del 10% de los accidentes de tráfico. Una enfermedad leve no incapacita para conducir, pero debemos ser conscientes de que disminuyen nuestras capacidades. Por ello, es necesario consultar con el médico, sobre todo si se ha de tomar algún medicamento. Cualquier conductor que padezca una enfermedad crónica debe, en primer lugar, conocer bien la enfermedad. Después, saber cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos que debe tomar. Reconocer los primeros síntomas de una crisis para saber actuar y no coger el vehículo o si está conduciendo, buscar un sitio adecuado para parar. Evitar situaciones desencadenantes de crisis. Evitar conducir con una crisis o en una fase aguda de la enfermedad. Muy importante, no modificar ni abandonar el tratamiento sin prescripción médica porque se vaya a conducir. Lógicamente, no consumir alcohol mientras se toman medicamentos. Y en último lugar, y no menos importante, consultar siempre al médico sobre los riesgos para la conducción que tiene dicha enfermedad. Algunos consejos con respecto a los medicamentos si se va a conducir serían no consumir medicamentos por decisión propia. Siempre debemos consultar al médico o farmacéutico. Lo que le va bien a mi primo no puede que no me vaya bien a mí. Después, tome la dosis que le indica su médico. No todas las personas necesitan la misma cantidad. También debemos recordar que ingerir más de un medicamento puede facilitar la aparición de efectos secundarios. También tenemos que tener precaución al comenzar un tratamiento o al cambiar de dosis. El consumo de alcohol, además, aumenta los efectos adversos. Y siempre leer el prospecto. Ante cualquier síntoma o anomalía, consulta al médico o farmacéutico. Además, los medicamentos que afectan a la capacidad para conducir deben llevar este símbolo de peligro con el coche en el interior que advierte a los conductores de que lean detenidamente el prospecto para extremar la precaución al volante. ¿Cómo podemos conseguir descuentos en los hoteles por ser de la tercera edad? Muy bien, no lo sé, pero llama al Inserso y te informarán. Seguro que hay diferentes descuentos y ofertas dependiendo de las condiciones y circunstancias de cada caso. ¿De qué sirve que le enseñes a informarse si cuando conduce se toma un medicamento sin consultar a un médico o farmacéutico? El 75% de los medicamentos más vendidos en España producen efectos secundarios que afectan a la conducción. Por ejemplo, ese tipo de medicamento que se utiliza para el tratamiento de TDAH, tratamiento de déficit de atención y hiperactividad, entre los efectos secundarios que tiene es producir somnolencia. El ansiolítico puede reducir la capacidad de reflejo, incluso aumentar el tiempo de reacción. También hay otros que se utilizan como efecto sedante, pero también se puede utilizar a nivel de contracturas y también puede producir somnolencia. Y también existen colirios y pomadas oftálmicas que pueden producir visión borrosa y esto puede afectar si conduces un coche. Luego los antipsicóticos, también entre los efectos secundarios que tienen son producir somnolencia, producir aturdimiento. Los antidepresivos también. Para saber si un medicamento puede interferir en nuestra conducción, debemos consultar siempre con nuestro médico o farmacéutico y leer el prospecto con detenimiento. Además de estos pasos a seguir, desde el 2007 el pictograma es obligatorio en toda la Unión Europea y simplemente con ver el dibujo en el frasco o en el medicamento ya nos alerta de que puede afectar a la conducción. Además, estamos trabajando para presentar que los médicos, cuando receten la primera medicamento ante una enfermedad, salga en esa primera receta un pictograma o los pictogramas correspondientes tanto de conducción como para la lactancia o para otros. De tal manera que tanto el médico como el paciente se alertan los dos de que ese medicamento afecta a la conducción, para que el conductor lo sepa y adecúe su conducción a esa realidad.
Si a pesar de todo notamos disminuidas nuestras capacidades, la mejor opción es detenernos para evitar accidentes como este. Vamos a ver cómo afectan algunas enfermedades a la conducción. Comenzamos con las alergias respiratorias. En primer lugar, si sus síntomas se repiten habitualmente, desaparecen al llover para volver luego y nunca producen fiebre, podemos decir que se trata de alergias. Tenemos que saber que casi el 20% de la población es alérgica y se calcula que en la década de 2020 será del 30%. Si conduce habitualmente, dígaselo al médico y le recetará medicamentos poco o nada sedativos. Tercer lugar, si su coche no tiene filtro EPA, suba las ventanillas y no active el aire acondicionado, ya que entrará más polen y sufrirá un ataque alérgico. Las gafas de sol, además, le protegen los ojos de alérgenos, reduciendo picor y lagrimeo, y evite conducir al amanecer y en zonas húmedas, porque hay mayor concentración de polen. En cuarto lugar, limpie el coche, en especial si ha llevado una mascota como perros o gatos, su pelo es bastante alergénico. Infórmese del nivel de polen que existe en su destino y si puede, compre su coche con filtro EPA. Y por último, nunca ingiera bebidas alcohólicas si está en tratamiento y es conductor. Podría superar la tasa de alcoholemia permitida y además el alcohol potencia los efectos negativos, por ejemplo, la somnolencia en los medicamentos. La llegada de la primavera provoca a muchos alérgicos una gran incomodidad a la hora de conducir. Pero podemos evitar los síntomas al volante con algunas recomendaciones muy sencillas. Por supuesto, el primer paso es revisar el filtro del habitáculo e intentar instalar uno con carbón activo que mejora el filtrado de partículas. No bajes las ventanillas, ya que esto hace que entre más polen en el habitáculo. Lo mejor es poner el aire acondicionado, ya que tiene filtros. Ayuda a conducir con gafas de sol, que protegen los ojos y reducirán el picor o el lagrimeo incómodo. Por último, si es posible, debes evitar conducir al amanecer. Este es el momento del día con mayor concentración de polen en el aire. Antes de salir de casa, sería buena idea comprobar los niveles de polen por medio de la página web de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. El estrés es una enfermedad muy extendida actualmente y que afecta en gran medida a la conducción. Pero bueno, ¿qué es el estrés? Pues es un estado psicobiológico generado por hiperactividad. Puede surgir por nuestro ritmo de vida, problemas familiares, situación laboral, etc. Es frecuente en conductores profesionales. Además, cuanto más intenso sea el estrés o cuantas más situaciones estresantes ocurran, más posibilidades de sufrir accidentes. Hola, muy buenas. Todos tenemos en nuestra vida situaciones que nos provocan estrés. Llegar a fin de mes, problemas en el trabajo, con la familia, una situación excepcional como la pandemia del coronavirus. Montarnos en un coche con ansiedad es muy peligroso porque conducir con estrés hace mucho más probable que seamos protagonistas de un siniestro. Según los expertos, los conductores estresados dejan de ver un 20% de señales de tráfico, sufren el efecto túnel con un ángulo de visión inferior a 70 grados y realizan un 17% más de maniobras bruscas y acelerones. Se suelen producir situaciones de estrés cuando uno pierde un familiar o se produce un divorcio, y lo que ha ocurrido ahora mismo es una situación de un cambio muy brusco del estilo de vida, de una incertidumbre, genera un mayor riesgo de tener un accidente precisamente por la preocupación de esa pandemia. En este fenómeno psicológico encontramos tres fases. El estado de alarma, que es la primera reacción que tiene una persona ante esa amenaza, es cuando se concentra la mayor energía, el tono muscular, es cuando se produce las circunstancias de agresividad, de hostilidad en su mayor nivel.
Después hay una fase de mantenimiento, no toleramos la frustración que nos produce esa situación, y en una tercera fase es la fase de agotamiento, que ahí es cuando nuestro cuerpo ya no reacciona. Hay una pérdida de reflejos, se pueden producir dolores o se puede producir desarreglos intestinales, y ahí hay una evidente falta de atención. Existe un accidente muy común cuando conducimos bajo los efectos del estrés. Salidas de vía por exceso de velocidad, precisamente provocado por esa mayor agresividad, el dejar un acelerón y adelantar en prohibido, precisamente para evitar una situación de alguien que nos está molestando, o cuando vamos con prisa vemos que no llegamos a la cita. Para combatir la ansiedad, lo mejor es dormir las horas necesarias, reducir el consumo de bebidas estimulantes, no automedicarse y, ante los problemas, tratar de desconectar. Lo que sí es muy recomendable es escuchar música relajante. La música siempre ayuda a que nos olvidemos un poco de la situación que nos provoca ese estrés. Si la jornada se complica, respire hondo. Controlar nuestro cuerpo es vital para que el estrés no sume más muertes en carretera. Venga, algunos consejos gratis para combatir el estrés. Nunca recurrir al alcohol, drogas o medicamentos no recetados, porque la cosa puede empeorar todavía más. Es importante planificar también bien el tiempo y evitar salir con el tiempo justo. Administrar bien las horas, establecer tiempos de conducción y de descanso y calcular un tiempo extra para imprevistos. También es importante no imponerse metas inalcanzables y priorizar las necesidades. Nos puede ayudar realizar con frecuencia actividades relajantes, por ejemplo, escuchar música cuando se conduce o en situaciones de estrés. Y muy importante, llevar un estilo de vida saludable. Otro factor muy importante que afecta a nuestras capacidades como conductores es la somnolencia durante la conducción. La somnolencia es responsable del 15-30% de los accidentes de tráfico. Tenemos que conocer que no solo sucede por la noche, también que aparece con mayor facilidad en entornos monótonos y con poco tráfico, y por último, no es necesario quedarse dormido para que se produzcan sus efectos. En cuanto a los efectos de la somnolencia sobre la conducción, yo os adelanto que no son nada positivos. En primer lugar, aumenta el tiempo de reacción, es decir, el conductor tarda más en elaborar una respuesta ante un imprevisto. Aumentan el número de distracciones, también se altera la capacidad para tomar decisiones y se producen más errores, altera la movilidad del conductor, que realiza movimientos más lentos y menos precisos, también puede provocar la aparición de microsueños, los microsueños consisten en que el conductor se duerme durante 1 o 2 segundos y ni siquiera se da cuenta. Esto puede ser muy peligroso si estamos al volante. También la somnolencia afecta a la percepción del entorno. Nos provoca visión borrosa, fatiga ocular, deslumbramientos, etc. Y por último va a provocar cambios en el comportamiento. Puede producir irritabilidad y asunción de mayor nivel de riesgo. Bueno, ¿qué causas puede tener la somnolencia? En primer lugar, pues el momento del día. Las primeras horas de la madrugada, entre las 3 y las 5, y de la tarde, entre las 2 y las 4. También puede ser causa de somnolencia dormir menos horas de las habituales, cambiar las horas habituales de sueño, es decir, voy a hacer un viaje largo y en vez de conducir durante el día, pues conduzco durante la noche. Ese cambio de las horas de sueño va a provocar somnolencia. También va a provocar somnolencia la calidad del sueño, es decir, no dormir bien, situaciones de tráfico monótonas. También las sustancias sedantes y estimulantes como el alcohol provocan somnolencia. Las diferencias individuales, es decir, hay personas que se duermen más fácilmente que otras. Y también los trastornos del sueño. Los conductores españoles, la mayoría, más de la mitad, cuando sentimos sueño, no paramos. Es más, tratamos de aguantar hasta el final del viaje. De alguna forma tenemos un exceso de confianza. Yo controlo, se me va a pasar, yo puedo llegar hasta el final. Y no es así. Ya solo sentir la somnolencia no solo es un aviso de que viene el sueño,
sino que disminuye nuestras condiciones, nuestros reflejos, nuestra visibilidad y nuestra atención en la conducción. Un estudio de la Fundación Línea Directa estima que en los últimos 5 años el sueño ha estado presente en más de 20.000 accidentes, con el resultado de 800 muertos, 3.300 heridos graves y 24.000 heridos leves. Hemos corroborado algo que parece evidente. Los accidentes que se producen como consecuencia de la somnolencia generalmente llevan salida de vía, y la salida de vía suele llevar vuelco o colisión con un vehículo que viene en sentido contrario, y son accidentes muy graves. Este tipo de accidentes siguen un patrón en cuanto a la hora y al día en que se producen con mayor frecuencia. Las horas, según hemos analizado, de mayor riesgo son después de comer. Qué duda cabe, evitar comidas copiosas, ni qué decir tienen, evitar el alcohol, y luego también los horarios nocturnos. Hemos visto también que se da más frecuentemente en fines de semana, concretamente sábados, y más frecuentemente en meses de verano, concretamente julio, que el resto del año. Luego, las vías interurbanas, las autovías, autopistas, es más posible que se dé. Quedarse dormido al volante no es un hecho que ocurra súbitamente. Antes, nuestro cuerpo muestra ciertos síntomas que nos deben alertar. Una cosa es la somnolencia, que ya dificulta la conducción. Nos pueden picar los ojos, podemos estar bostezando, estamos incómodos, y ese es el aviso. Ya dificulta la conducción, pero luego está el sueño, el microsueño, lo que llamamos la cabezada. La cabezada es extremadamente peligrosa. Sin embargo, las cifras no son positivas. 8 millones de conductores hemos sufrido microsueños en algún momento, y 13 millones no sabemos prevenir estas situaciones tan peligrosas. La DGT recomienda parar cada 2 horas, descansar 10-15 minutos, no suele hacer falta más, y continuar nuestra marcha. Esto es prevenir, no el sueño, la somnolencia directamente. Otro de los factores que afectan a la conducción muy vigentes en las sociedades actuales es la fatiga. La fatiga se relaciona directa o indirectamente con el 20 o 30% de los accidentes de tráfico. Tenemos que ser conscientes de que a partir de 30 minutos conduciendo comienzan a disminuir nuestras capacidades como conductores. ¿Algunos síntomas de la fatiga? Pues bueno, el conductor comienza a bostezar. También continuos cambios de posición en el conductor. Si vemos al conductor que empieza a mover el culete de un lado a otro constantemente en el asiento, quiere decir que está fatigado. Y si también se lleva la mano a la nuca, más de lo mismo. ¿Qué efectos va a tener la fatiga sobre la conducción? Al igual que el resto de factores, nada bueno. En primer lugar, se alteran las sensaciones y las percepciones. También se altera la capacidad para prestar atención al entorno, es decir, nos distraemos más. Se alteran los movimientos, el comportamiento y la toma de decisiones del conductor. En cuanto a la alteración de las sensaciones y las percepciones que produce la fatiga, la visión, por ejemplo, puede volverse borrosa, puede disminuir la sensibilidad auditiva, también ante algunos sonidos repentinos se puede producir reacciones bruscas, y frecuentemente sensaciones molestas como dolores de nuca y espalda, calambres, etc. Con respecto a la alteración de la capacidad para prestar atención al entorno, con fatiga son más frecuentes las distracciones porque es más difícil mantener la concentración en el tráfico. Ya hemos dicho que conducir con fatiga altera los movimientos, se hacen más lentos y menos precisos. Además, se realizan menos maniobras y aparecen movimientos indicadores de fatiga, por ejemplo, molestias en la nuca, continuos cambios de posición del conductor, etc. O también aparece lo que se conoce como conductas lúcidas, por ejemplo, silbar, cantar, dar golpecitos rítmicos en el volante, etc. Otro de los efectos de la fatiga sobre la conducción es la alteración del comportamiento del conductor. Se conduce de una manera más pasiva y automatizada, se asumen mayores riesgos y se producen conductas más hostiles a causa del nerviosismo del conductor. Y en último lugar, con la fatiga se alteran la toma de decisiones del conductor. Disminuye la cantidad y calidad de la información que el conductor percibe del entorno, por lo que se pueden malinterpretar algunas situaciones de tráfico.
Además, el razonamiento se ve gravemente afectado, por lo que se tomarán decisiones inadecuadas y el tiempo de reacción sufrirá un aumento considerable. Las circunstancias que favorecen la aparición de la fatiga las podemos agrupar según las provoquen la vía del entorno, el vehículo o el propio conductor. En cuanto a las primeras, referidas a la vida de su entorno, pues mucho tráfico, firme mal conservado, vía poco conocida o condiciones climáticas adversas pueden provocar aparición de fatiga. En el vehículo, la mala ventilación o una temperatura excesiva, iluminación deficiente, vehículo en mal estado o mal diseño de asientos o de la ergonomía en general también pueden producir aumento de la fatiga. Y por último, el conductor. No parar a descansar o realizar descansos inadecuados. Ir o circular a una velocidad elevada. Conducir ya fatigado con sueño o consumir alcohol. Cambios en los hábitos del sueño. Ser conductor novel o posturas inadecuadas en el asiento. Todo esto puede provocar también fatiga en el conductor. Y para terminar con el vídeo y el tema, más consejos gratis. Para evitar accidentes por fatiga. Si estás cansado, para descansar, ya que conducir fatigado o con sueño acaba antes o después en accidente. También es importante adelantar los descansos para evitar la aparición de la fatiga. Podemos descansar al menos 20-30 minutos cada 2 horas o cada 200 kilómetros, y si eres conductor novel o conduces con condiciones meteorológicas adversas, es necesario hacerlo con mayor frecuencia. Y en último lugar, es importante prestar atención a los síntomas de la fatiga. Al más mínimo indicio de fatiga o sueño, lo mejor es inmovilizar el vehículo y descansar unos minutos. Y con esto terminamos el vídeo y el tema. Nos vemos en el próximo.